El desescombro de las ciudades se prolongó muchos meses, pero en 1946 el tempo se aceleró. Empezaron a dinamitar los edificios frágiles y los antiguos búnkeres. Hasta los animales del zoo fueron movilizados para las tareas de demolición. Entre los inmuebles serpenteaban pequeñas líneas de ferrocarril para evacuar los millones de metros cúbicos de escombros. Y en medio de ese decorado surrealista, la infancia recuperaba el tiempo perdido. En Varsovia, el primer tranvía volvía a circular. Los peatones entusiasmados daban gritos de alegría. Otros, emocionados, rompían a llorar. Un periodista polaco declaró al visitar su país: a cada paso que das, te das cuenta de que la tarea está en marcha. Ya se ha realizado un gran trabajo de desescombro. Se trabaja en medio del ruido y el polvo, pero reina el optimismo. Las ciudades salían del caos. Stalingrado también reanudaba la vida. Poco a poco se iban curando en la medida de lo posible las cicatrices de la guerra. Las escuelas abrían en medio de las ruinas. En Berlín, las que volvieron a la escuela fueron las mujeres. Aprendían albañilería para hacer frente a la escasez de mano de obra. Tenían que producir sin materias primas. Daba igual, reciclaban. Retiraban la argamasa de los ladrillos para poder reutilizarlos. Los cascos de la Wehrmacht se transformaban en escurridores. Los Panzerfaust, unos lanzagranadas antitanque, se convertían en cacerolas. Los viejos neumáticos siguieron pisando el asfalto reciclados en suelas de zapatos. Los jardines del Reichstag se transformaron en huertos. El metro volvió a funcionar, iluminado por improvisados tragaluces. Los meses iban pasando y la gente se iba acostumbrando al mundo de la posguerra. Berlín aprendía a convivir con las ruinas. Una berlinesa afirmaba: el sentimiento de haber sobrevivido nos ha dado alas para volver a empezar desde cero. Aunque faltaban 20 años hasta reconstruirlo todo, las noticias eran muy entusiastas. Es primavera en Berlín. Detrás de las fachadas derribadas la gente quiere vivir. Se adaptan imperturbables. Incluso riegan las plantas. Los niños son imaginativos, convierten las ruinas en columpios. En los jardines, las huellas de la destrucción no alteran el descanso al sol. Y los enamorados vuelven a pasear por los parques. Pero este optimismo enmascaraba muchos problemas. Cientos de miles de huérfanos seguían deambulando por las calles. Más de 200.000 niños vagabundeaban en Berlín, Roma, Nápoles y Milán. En Polonia eran cerca de 1 millón.
En la zona soviética de Alemania, las noticias difundieron un programa para ayudarles a encontrar a sus familias. Karl-Heinz-Laya de Berlín. Ostrol de Rastenburg, en Prusia Oriental. Este niño no tiene nombre. Fue encontrado el 24 de enero de 1945 en la estación de Pankow-Schönhausen. Esta niñita de 18 meses fue encontrada hace más de un año en un campo cerca de Banlitzy. Christian Korber, de Danzig. Mi madre se suicidó con veneno y mi padre estaba en un barco de guerra. Buscamos a nuestros padres. Ayúdennos a encontrarlos. Estos anuncios se siguieron emitiendo hasta los años 50. Gracias a ellos, 300 niños encontraron a sus familias. Nous avons passé par de durs moments, nous avons encore des embêtements, et dans le pays, bien des gens vous diront, ça ne tourne pas rond. El continente salía lentamente de las tinieblas. Entretanto, la gente aspiraba a cambiar el mundo para disfrutar de la vida. Así lo contaba una francesa. Todo lo que se hacía por primera vez después de la guerra provocaba aglomeraciones. Los plátanos, los billetes de lotería, los fuegos artificiales. La gente corría al parque de atracciones, al circo. Cualquier ocasión era buena para salir, todos juntos. Corrían tiempos de cambios. En Italia se abolió la monarquía y se proclamó la República. En Francia nació un nuevo régimen, la Cuarta República. Las mujeres obtuvieron por fin el derecho al voto en Francia y en Bélgica. En Reino Unido y Francia, la banca, los transportes y la energía pasaron a estar bajo el control del Estado. El objetivo era transformar la economía para ponerla al servicio del interés general, de la nación y de la prosperidad. En Francia se creó la Seguridad Social y en Gran Bretaña el Servicio Nacional de Salud garantizaba la asistencia sanitaria a toda la población. También se realizarán radiografías en caso de ser necesario. La magnitud de la destrucción llevó a los arquitectos a replantearse las ciudades. En Reino Unido, para descongestionar las grandes metrópolis, una ley de 1946 establecía la construcción de nuevas ciudades inspiradas en un urbanismo revolucionario. Francia siguió este movimiento. Cerca de Marsella, Le Corbusier construyó la ciudad radiante entre 1947 y 1952. Entretanto, la ciudad de Le Havre, arrasada durante la guerra, resucitaba. El regreso a la normalidad no estaba a la vuelta de la esquina, pero la reconstrucción estaba en marcha. Los nacimientos se multiplicaron, señal inequívoca de la recuperación del optimismo. El baby boom confirmaba que el futuro ya no era una preocupación, sino una promesa. Al este de Europa, los pueblos también soñaban con la renovación. Pero las reformas se llevarían a cabo bajo la atenta mirada de Moscú. Los estados de Europa Oriental habían sido liberados por el Ejército Rojo. Stalin los consideraba bajo su influencia. Para poder gobernarlos sin armar revuelo, su estrategia consistió en hacer que los comunistas participasen en los gobiernos. En Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria y Hungría, los partidos comunistas colocaron a sus peones en el gobierno, a menudo gracias a elecciones amañadas. Poco a poco se fueron apoderando de los puestos clave, justicia, ejército e interior, para poder controlar la maquinaria represiva.
Una amenaza por la que solo el ex primer ministro inglés Winston Churchill se preocupó en público. Invitado por el Fulton College en Missouri en marzo de 1946, Churchill denunció alto y claro la incipiente e insidiosa sovietización. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, un telón de acero ha caído sobre el continente. Pero nadie le escuchó. Los gobiernos del este no dieron importancia a la amenaza roja. Obsesionados por la barbarie nazi, los alemanes seguían siendo para ellos el único enemigo a combatir. En Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumanía y Polonia, la posguerra se convirtió en el escenario de un gigantesco ajuste de cuentas. El objetivo eran los pueblos de origen alemán. Colonos recién llegados o instalados en estos países desde hacía décadas empezaron a ser considerados como personas non gratas. Una venganza implacable iba a abatirse sobre ellos. En Checoslovaquia, en la Praga liberada, una ordenanza obligaba a la población germanófona a llevar un distintivo, la cruz gamada o el brazalete blanco. Les prohibía el acceso a los teatros, restaurantes y parques públicos y les sometía al toque de queda. Las autoridades checas no tardaron en dar un paso más. Despojada de la nacionalidad, la población de origen germano fue masivamente expulsada. Los refugiados eran tan numerosos que familias enteras se concentraban en los campos de tránsito. No tenían elección y esperaban allí el día de su traslado. Los aliados callaban. Clement Attlee, primer ministro británico, declaró: a fin de cuentas, todo lo que haga comprender a los alemanes el carácter total e irrevocable de su derrota valdrá la pena. Pero el éxodo no siempre fue tan pacífico como sugieren estas imágenes. Las autoridades checas acusaron a los alemanes de las peores fechorías, en la mayoría de los casos sin pruebas. En Usti, en los Sudetes, explotó un almacén de explosivos. Los alemanes fueron inmediatamente señalados como los autores. Rápidamente se organizó una auténtica cacería. Los alemanes fueron arrojados al Elba. Más de 100 personas perdieron la vida. En muchas ocasiones linchaban a los alemanes. Cerca de Praga, un cineasta aficionado grabó con su cámara de 8 milímetros estas imágenes. Un grupo de civiles alemanes era conducido por la fuerza a la orilla de una carretera. Varios cientos, incluso varios miles de alemanes fueron ejecutados de esta manera. Un estudiante checo confesó: nosotros callábamos, igual que callaba la nación alemana. $18 meses después finalizaba la limpieza étnica. Más de 2 millones de checos de origen alemán fueron expulsados, para gran satisfacción de los noticieros de la época. Por primera vez desde hace 1000 años, nuestro país se ha deshecho de los alemanes. Y es la última vez, porque los alemanes no regresarán nunca a nuestro país. Los polacos también se vengaron de sus antiguos opresores. Expulsaron a la minoría alemana de su territorio. Los alemanes eran tan numerosos que los hacinaron en los antiguos campos polacos destinados al exterminio de judíos, como el de Majdanek.
Miles de alemanes murieron allí. Los soviéticos también se beneficiaron de la expulsión de los alemanes. Los codiciosos vencedores se anexionaron parte de Polonia. Como compensación, Polonia se adueñó de parte de Alemania y trasladó su frontera unos 200 kilómetros hacia el oeste. El mapa de Europa sufrió algunos cambios. Como consecuencia, millones de alemanes fueron expulsados. Entre 1945 y 1947, la población germanófona fue expulsada de todos los países del este de Europa, provocando uno de los mayores flujos de refugiados de la historia europea. Más de 12 millones de refugiados se dirigieron a Alemania. Por una cruel ironía del destino, los alemanes expulsados iban en la misma dirección que las víctimas judías del nazismo, que seguían huyendo de los pogromos. Un coronel inglés declaró: "Tendemos a ver la Alemania ocupada como un basurero de capacidad ilimitada, susceptible de recibir los desechos de todo el mundo". Pero la violencia contra las minorías alemanas no fue la única que se adueñó de Europa durante la posguerra. Las limpiezas étnicas y los ajustes de cuentas se multiplicaron a lo largo y ancho del continente, como si la guerra hubiera eliminado todas las barreras morales. En Polonia, las milicias nacionalistas diezmaron a las minorías ucranianas. Como represalia, fanáticos ucranianos masacraron a sus minorías polacas o las expulsaron. En Yugoslavia, el mariscal Tito asesinó a los croatas ustachas que habían colaborado con Hitler e impuesto su horror. Su régimen suprimió a más de 70.000 personas. En Grecia, una guerra civil enfrentó a comunistas y monárquicos. El enfrentamiento fratricida provocó más de 50.000 muertos. La Europa de la posguerra no caminó con paso firme hacia la reconstrucción y la prosperidad. El este de Europa siguió siendo durante mucho tiempo una tierra ensangrentada.